Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenido a la cátedra de electrotecnia, de la carrera de mantenimiento e instalaciones industriales. Bueno, soy el profesor Diego Logotetti, ingeniero electromecánico, y soy el responsable de darles la materia hasta en este breve lapso de 2 meses, que bueno, lamentablemente por cuestiones de COVID, tenemos que hacer proceso acelerado mediante el método virtual. La idea es que un poco que vayamos conociéndonos mediante WhatsApp, ¿sí? Ahí le encargué a uno de los alumnos que arme el grupo, y bueno, todo lo que son tareas van a ser enviadas, tareas de teoría van a ser enviadas al Moodle. Ahí van a ir observando que les voy a ir subiendo material didáctico mediante videos, y después algunos trabajos prácticos que van a ir desarrollando. La idea es que todo lo que es teoría puedan ir avanzando viendo los videos y leyendo un poco el libro que también les voy a adjuntar. Por otro lado, la parte práctica vamos a poner algún horario de consulta como para que haga un feedback entre nosotros en vivo, digamos. Así que bueno, eso lo coordinamos en el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a arrancar con una introducción del primer tema que vamos a ver. Es un poco informativo el primer tema, sistema eléctrico de potencia. ¿Y qué elementos vamos a ver en esta primera etapa? Sistema eléctrico de potencia, etapas del sistema eléctrico, generación en Mendoza, distribución de las energías en el país, generación, centrales hidroeléctricas, comparación con otras centrales hidroeléctricas de Mendoza versus grandes centrales. Me refiero que es un poco informativo porque lo que busca introducir este tema es para que ustedes posteriormente investiguen en lo que es el trabajo de EGI, que ya les voy a dar bien las indicaciones para que puedan confeccionarlo de forma grupal seguramente. Bueno, sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Un sistema eléctrico de potencia es una red de suministro de energía eléctrica que consta de distintas etapas, cuáles son la generación, el transporte, la distribución y el consumo. Ahí les puse un gráfico, ¿sí? Un gráfico donde están las distintas etapas, ¿sí? Esto es para que sepan el amplio abanico que ustedes van a tener de posibilidades que van a tener para trabajar y hacer mantenimiento industrial, ¿sí? Mantenimiento en la etapa de generación, en la etapa de transporte, en la etapa de distribución y en el consumo, ¿sí? Tanto en viviendas como en industria. Son todos sistemas electromecánicos que tienen que estar mantenidos tanto eléctrica como mecánicamente, y bueno, si se cae alguna parte del eslabón, todo el sistema pierde energía. Entonces es muy importante conocer todas estas partes y para que vean el abanico de posibilidades de trabajo que pueden tener, ¿sí? Bueno, en lo que es la generación, cuando hablamos de generación estamos hablando de generación de energía eléctrica, ¿sí? En nuestro país hay varios tipos de centrales, que también ese es el otro nombre, centrales generadoras de energía eléctrica. Podemos hablar de centrales hidráulicas, centrales térmicas, centrales alternativas. A esas les llamamos, por ejemplo, a las centrales fotovoltaicas o parques fotovoltaicos, y también a las centrales eólicas o parques eólicos, ¿sí? De acuerdo al recurso renovable, ¿sí? Puede ser el sol, puede ser el viento, el mar, en otros tipos de generación de energía.
es donde se colocan este tipo de centrales alternativas, ¿sí? En Mendoza, por ejemplo, tenemos un buen recurso solar, para colocar de este tipo de centrales fotovoltaicas, ¿sí? Bueno, una vez que se realiza la generación, necesitamos transportar la energía generada. Y bueno, el sistema de transporte, como vemos en la segunda etapa, es fundamental, ya que tiene muchísimos elementos y bueno, se puede dividir en subestaciones elevadoras que parten de la generación. Se eleva la tensión para reducir las pérdidas, ya lo vamos a ver un poco en el apunte que les voy a adjuntar. Y se transmite a través de las líneas de alta tensión, ¿sí? Después tenemos etapas de distribución, donde encontramos subestaciones de distribución y líneas de baja tensión y media tensión, ¿sí? Por ejemplo, líneas de 13,2 kV, líneas de hasta 33 kV, ¿sí? Eso sería la media tensión. Las líneas de alta tensión, que entran dentro de lo que es el transporte de energía, pueden ser líneas de 132 kV, 500 kV, ¿sí? Esas son líneas de alta tensión de transporte de energía, ¿sí? Bueno, después de la distribución tenemos lo que es el consumo eléctrico. Consumo, hay subestaciones en barrios, por ejemplo, que permiten bajar la tensión, ¿sí? a niveles de consumo que estamos hablando de tensiones de 380 a 220 volts, ¿sí? En las viviendas tenemos 220 volts y en las industrias tenemos tensiones de 380 volts. Bien, en la etapa de generación podemos ver el sistema unifilar siguiente, ¿sí? Se compone de el siguiente esquema. Tenemos una fuente primaria, tenemos una turbina en general para el caso de una central hidroeléctrica, por ejemplo, una central térmica. Vamos a tener turbinas que mediante el empuje que genera la fuente primaria en un rodete, si es una turbina hidráulica, ¿sí? Se genera un empuje mecánico en el eje, y ese empuje mecánico se transmite a un generador eléctrico, y ese generador eléctrico lo que hace es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Esa energía eléctrica posteriormente es canalizada mediante conductores diseñados. Bueno, y es canalizado a lo que es la estación elevadora, podemos llamarla, que seguramente llevará la energía desde el generador, ¿sí? hacia la red eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos una subestación que la podemos ver ahí donde estoy marcando con el mouse, que es elevadora, ¿sí? Una subestación, porque el generador aproximadamente estamos en el orden de los 16 kV, ¿sí? Acá vemos centrales de generación, están en el intervalo de 100 a 1000 MVA. Ya vamos a estudiar bien qué representa cada una de estas unidades. MVA significa megavolt-ampere, ¿sí? Es bueno que ya lo vayamos interiorizando. Les voy a dejar para que lean el libro y ahí vean las unidades eléctricas que vamos a utilizar. Esa es la potencia, ¿sí? La potencia aparente que va a entregar el generador. Y
de 10 a 30 kV es la tensión de generación, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estos parámetros en la central, tenemos que transportar esa energía. Y fijémonos cómo cambian los valores de 10 a 30 kV a 220 kV, 380 kV y 730 kV. O sea, hubo un aumento de energía, de la tensión, ¿sí? Todo este aumento de la tensión es para que nosotros podamos transportar la energía, por una cuestión de pérdidas en el transporte de energía. O sea, nosotros, a medida que elevamos la tensión, ¿sí? podemos trabajar con conductores de menor diámetro, ¿sí? De menor sección, y con ello menor corriente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos al elevar la tensión es facilitar el transporte de energía. Bien, y vemos que las potencias arriba mencionadas más o menos se transmite la misma potencia de 100 a 1000 MVA, que es la potencia que nosotros deseamos transmitir, transportar. Y tenemos por otro lado las distancias de 100 a 500 kilómetros. Seguramente en esas distancias vamos a encontrar algún lugar desde la subestación de generación a la subestación de distribución. Entonces, los dos anillos representan un transformador donde hay una variación en la tensión, ¿sí? Posteriormente tenemos estación de distribución, donde hay líneas que disminuyen la tensión. Fijémonos, de 132 kV, de 220 pasamos a 132, 66 y 45 kV. O sea, hemos disminuido la tensión de las líneas, ¿sí? con un fin de hacer una subtransporte o una subdistribución, ¿sí? Después, lo que vemos acá son barras, ¿sí? Son barras en paralelo que se denominan. Entonces, por ejemplo, que se derivan a muy grandes consumidores, ¿sí? Por ejemplo, muy grandes consumidores pueden ser algún organismo industrial que necesita una distribución en esos niveles de tensión, por ejemplo, de 11, 20 a 30 kV, ¿sí? Entonces, parques industriales muy grandes, y entonces se conecta directamente, compra la energía en esa barra. Por otro lado, tenemos subestaciones de distribución que comprenden, por ejemplo, empresas como EDEMSA, donde entran ellos a comprar energía en esta etapa, ¿sí? Y en esta etapa tenemos otros tipos de grandes consumidores con potencias de consumo menores a la de muy grandes consumidores. Y por otro lado tenemos los consumos domésticos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las tensiones van aumentando para que se pueda transportar y disminuyendo para que se pueda consumir. Todo esto para evitar pérdidas de energía en los conductores, y para poder transportar la energía nosotros necesitamos elevar la tensión para poder disminuir la corriente. Recordemos que la potencia, ¿sí? La potencia aparente a transmitir es el producto de la tensión por la corriente. Entonces, nosotros, a medida que queremos, si nosotros necesitamos transmitir esta potencia de 1000 MVA, que es el producto de la tensión por la corriente, a medida que la tensión aumente para los 1000 MVA que estamos hablando, la corriente va a ser menor, ¿sí? A medida que aumente la tensión, la corriente va a ser menor, y con la tensión menor, la corriente menor, vamos a poder también disminuir la sección de los conductores y con ello abaratar costos. Y paralelo a eso, un dato muy importante es el tema de las pérdidas por efecto Joule, que ya lo vamos a ver en otro video,
que son I cuadrado por R, o sea que la potencia de pérdidas en un conductor, que es I cuadrado por R, al disminuir la corriente de transporte también disminuimos las pérdidas, ¿sí? Bueno, acá es más o menos un gráfico similar, un poco más esquemático, no tan técnico. El anterior era un esquema unifilar un poco más técnico, ¿sí? Donde vemos la central generadora. De la central generadora, dependiendo de las características del generador, vamos a elevar la tensión de 3 a 36 kV, y vamos a pasar de 3 a 36 kV a 110 a 380 kV, ¿sí? Esos son intervalos, hay valores estándar que son 132, 500 kV, ¿sí? Eso es lo que lo vamos a estudiar después, dependiendo la central de la que hablemos. Es un intervalo para que tengan un valor de referencia, ¿sí? Para que sepamos de las magnitudes y empecemos a empaparnos de las magnitudes de las que hay que conocer, ¿sí? Estación elevadora básicamente es un transformador, ¿sí? De potencia, llamamos transformador de potencia trifásico, ¿sí? Y todos los elementos de maniobra y de protección que, bueno, que acá no se ven, ¿sí? Hay muchísimos elementos que comprenden la maniobra, aparataje, aparamenta de tableros eléctricos, para los servicios, para abrir y cerrar los interruptores. Los interruptores en general son interruptores automáticos, con servomotores que tienen que tener mantenimiento. Bueno, hay una serie de equipamientos para poder hacer todos estos trabajos de elevar la tensión, ¿sí? El mismo mantenimiento a la máquina eléctrica que es el transformador. Bueno, después se eleva, como contábamos, en estos intervalos de 110 a 380 kV. Se transporta la energía en esos niveles de tensión con conductores que son seguramente de menor sección que los conductores que vamos a tener de este lado, ¿sí? Pero muchos kilómetros, hasta 500 kilómetros. Y después, cuando queremos ingresar a una ciudad, hay una subestación de transformación que disminuye los niveles, como comentábamos anteriormente. Tenemos una red de reparto, de distribución, ¿sí? en líneas más chicas, líneas que tienen alturas menores, ya que estamos hablando de tensiones menores, ¿sí? La separación entre los conductores es menor. Seguramente acá los cables son en la línea de transporte, los cables van desnudos, ¿sí? Porque a esos niveles de tensión no hay aislación. No es que no haya aislación, se tendría que hacer una aislación muy grande para el conductor a ese nivel de tensión para que no se genere un arco. Entonces lo que se hace, en vez de aislarlos con algún material como el plástico o algún polímero, se realiza una separación y, bueno, el aire pasa a ser el aislante, ¿sí? La red de reparto de 25 a 132 kV. Después hay otra subestación de menor potencia. Seguramente acá nos encontramos con barras que van a distintas, por ejemplo, a distintas zonas, a distintos barrios. Por ejemplo, te viene una línea, nosotros no vemos en la ciudad estas líneas, ¿sí? Vemos alguna tipo de estas líneas o de las líneas que vemos acá. Entonces, a las ciudades va disminuyendo la tensión, el tamaño de las líneas, pero va aumentando la sección de los conductores seguramente, ¿sí? Acordémonos que a medida que baja la tensión, para poder transmitir toda esa energía, toda esa potencia entregada por el generador, todo eso lo tienen que llevar los conductores, que acá tienen una sección mayor y ahí tienen una sección menor en el transporte y una sección mayor en la distribución. Y bueno, y después con el mismo criterio de ir bajando los niveles de tensión, llegamos a los clientes, que pueden ser clientes residenciales o clientes industriales, ¿sí? En general, algunos clientes
grandes clientes industriales tienen subestaciones dentro de el mismo parque, ¿sí? El mismo parque industrial tiene una subestación. Por ejemplo, la universidad tiene una subestación. Seguramente ingresa la energía en un nivel de tensión en 13,2 kV. Y hay una subestación en cada una de las facultades. Bueno, en generación, lo que respecta a la generación, vamos a hablar un poquito de cómo se reparte la generación de energía en nuestro país, ¿sí? Fijémonos que la generación térmica representa casi el 60% de lo generado en el país, ¿sí? Cuando hablamos de generación térmica estamos hablando de centrales que a partir de la combustión del diésel, ¿sí? O del gas, todo eso genera calor, mueve alguna caldera o algún generador diésel tipo combustión, algún motor diésel de gran tamaño, ¿sí? Acá en Argentina la mayor producción no es mediante diésel, digamos, sino mediante ciclos combinados, que es a través de la quema del combustible, calentamiento en las calderas y ciclos Brayton y ciclos el ciclo de la turbina de gas, que me lo olvidé ahora. Bueno, entonces a partir de la quema de combustible, generación térmica, estamos hablando del 60% de la producción. O sea que si no producimos combustible fósil, nos quedamos sin energía eléctrica, ¿sí? La energía hidráulica representa el 26,4%, eso es la energía proveniente de los ríos, ¿sí? de hielo de montaña. Y los ríos, gracias a ellos, nosotros generamos el 26,4% de energía eléctrica. Nuclear tenemos un 5,9%. Las centrales nucleares sabemos que tienen una buena eficiencia, pero bueno, tiene el aspecto negativo de la contaminación, igual que la térmica. La nuclear tiene muchos protocolos de seguridad y bueno, ya sabemos por historia de algunas centrales que cuando explotan los residuos que dejan son muy grandes, ¿sí? Energía importada del 2%. La energía importada del 2% es la energía que puede ser de diversa índole, ¿sí? Pero lo que nosotros le compramos al exterior para poder satisfacer las necesidades, ¿sí? energéticas, eléctricas del país. Y renovable 5,8%. Esta última energía renovable ha crecido muchísimo en los últimos años. Sabemos que todos han escuchado como ahora se venden paneles solares fotovoltaicos o los mismos generadores eólicos. Así que bueno, esa es una energía que va en crecimiento, una energía podemos decir que es limpia, ¿sí? Que no produce contaminación y no depende del petróleo. Eso es algo importante, no depende de la quema de petróleo y bueno, tiene puntos de vista positivos por donde se los mire. Así que es importante saber que esta energía renovable solo depende de los recursos, en el caso de Mendoza, el recurso solar. Si no hay un muy buen recurso eólico, por lo menos en lo que es el Gran Mendoza, pero un recurso solar es muy importante.
Bueno, acá hay un mapa de generación de la provincia de Mendoza, a modo informativo, ¿sí? En celeste vemos las centrales hidráulicas, en azul las centrales hidráulicas por bombeo, que la única que hay son la central hidráulica de los Redunos, ¿sí? Esa de bombeo, que significa que en horarios pico se vende la energía, ¿sí? Genera, el agua pasa por la central, se genera energía y va a una central un poco más chica, que es la central del Tigre, ¿sí? Y en horarios donde la energía es más barata, se bombea la energía, el agua a través del dique, ¿sí? Entonces, por eso se llama central de bombeo. El agua va y vuelve de un dique a otro. Después, en naranja vemos la de turbogas, ¿sí? Son las que les comentaba recién, a partir de la quema de gas, de la combustión en la turbina de gas, que era ahí de los ciclos Brayton y Rankine, ¿sí? Son ciclos combinados, recién no lo recordaba, bueno, ahí me acordé. Turbogas, como la central térmica de Luján, seguramente la han visto ahí cerca de Tilería. Es una central de ciclo combinado donde integra turbogas y gas y vapor, ¿sí? Esta central tiene mucho mayor rendimiento que la de turbogas solo. Después las centrales de tipo diésel, ¿sí? Que si bien hay muchas, yo les había comentado que no es el principal fuerte, porque son centrales, por ejemplo la Uspallata o los Penitentes, son generadores diésel, son grupos electrógenos grandes, podríamos decirlos, pero de no tanta potencia como las turbinas a gas o de vapor, ¿sí? En general, en los lugares que comenté como Penitentes, están aislados del sistema eléctrico nacional, ¿sí? Son, por ejemplo, en los Penitentes hay un grupo diésel o dos grupos diésel que generan para Penitentes y no están inyectados al sistema interconectado nacional, ¿sí? No se inyecta esa energía al sistema. Bien, líneas de alta tensión las vemos en rojo, los ríos en azul, ¿sí? Y bueno, eso es un poquito el mapa de distribución de energía de Mendoza. Habíamos hablado un poco de las renovables recién, que estábamos hablando del 5,8%, ¿sí? 5,8%, podemos decir que el hidrorenovable es del 19%, el eólico del 64%, el solar del 10%, biomasa del 4%, ¿sí? Y biogás del 3%. Esa es la repartición de energías renovables en nuestro país, de ese 5%, cómo se reparten dentro de las distintas energías. Y bueno, el eólico sabemos que un gran recurso de este tipo de energía está en el sur, ¿sí? En la Patagonia Argentina. Ahí hay muchas centrales, por así decirlas, eólicas. Y acá en Mendoza, en el norte, el noroeste de Argentina, podemos encontrar que hay muchas plantas de energía solar, ¿sí? Parques fotovoltaicos, más bien dichos. En Mendoza se ha inaugurado un parque hace muy poco de 6 megawatts pico, ¿sí? Y en San Juan hay algunos parques un poco más grandes, pero bueno, ahí el recurso todavía es mayor que en Mendoza. Bueno, centrales hidroeléctricas. Vamos, de todas las centrales de generación que hay, vamos a informar a modo informativo
cómo es la generación hidroeléctrica, ¿sí? La idea de todo esto es que ustedes después busquen información de los otros tipos de generación, ¿sí? Yo ahora voy a presentar este para que tengan una noción. La verdad que el curso de electrotecnia no da para hablar para dar todos los tipos de generaciones, todos los tipos que hay, porque bueno, no es un curso de centrales. Hay materia específica que se dedican a dar centrales de generación, y bueno, y se tocan los temas respectivos. Acá vamos a hablar un poquito de generación hidroeléctrica. Bueno, a partir del embalse han visto como en Potrerillos, por ejemplo, en los redunos, que está el embalse, el agua en movimiento se canaliza por tuberías, y podemos ver que aguas abajo del embalse se encuentra lo que denominamos central hidroeléctrica, ¿sí? Que tiene en la parte inferior de la central hay una turbina, ¿sí? Se llama rodete al elemento mecánico que choca con el agua, ¿sí? Ese elemento gira a través del impulso que le da el agua, y ese giro mecánico se transmite a través de un árbol o eje al generador, ¿sí? Entonces, ese generador eléctrico que hace, bueno, ya vamos a ver la parte de máquinas eléctricas, su principio de funcionamiento, pero estamos hablando de un generador síncrono, ¿sí? Que entrega energía a la red. Y habíamos explicado, bueno, por qué era que se elevaba. Acá podemos ver más en detalle más elementos de lo que es esa elevación, de los interruptores, ¿sí? que participan en esa elevación de energía. Y por lo tanto, bueno, fijémonos que la carrera en la que están estudiando también integra todo lo que es la generación, donde pueden trabajar en el mantenimiento de generaciones de centrales hidroeléctricas. Fíjense todos los elementos electromecánicos en los que pueden intervenir ustedes. Bueno, acá vemos más en maqueta lo que es la central, ¿sí? Fíjense que ingresa el agua, cómo empuja los álabes del generador de la máquina hidráulica, ¿sí? Del rodete, de la turbina que gira, y ese giro se impulsa. Estamos hablando acá, estas son dimensiones muy grandes, capaz que los ejes tienen 1 metro de diámetro, ¿sí? Y esto que vemos acá quizás es donde vemos la parte amarilla, la parte de arriba del generador eléctrico, es un piso, después la parte de abajo de otro piso, pueden ser 2 o 3 pisos, ¿sí? Bueno, generación hidroeléctrica de Mendoza, pequeñas centrales hidroeléctricas. Bueno, acá hemos puesto información de datos técnicos, por ejemplo, Canal Cacique Guaymallén de Mendoza. Tiene un salto de 6,5 metros. El salto neto, estamos hablando de la caída que hace el agua entre la parte más alta del canal a la parte más baja. Recordemos que ese salto de agua implica un aumento en la cantidad de energía del agua, que después choca contra la turbina, ¿sí? Entonces después hay una turbina, que en este caso es una turbina Kaplan de eje vertical. Están las turbinas Kaplan, las turbinas Pelton y las turbinas Francis, ¿sí? Cada una se utiliza para distintos tipos de centrales, ¿sí? Dependiendo del salto de agua, ¿sí? El caudal, etcétera.
Bueno, la potencia de esta turbina es de 1,2 megawatt, por ejemplo, esta central que está en el Cacique Huaymalén. ¿Por qué les pongo esto? Porque es bueno que tengan referencia de las potencias. Esto quiero introducir los valores de potencia, los que más o menos manejan estos bichos. Recordemos que la potencia es directamente proporcional al tamaño de la máquina, ¿sí? En cambio, en Potrerillos, por ejemplo, o los Redunos, el complejo hidroeléctrico de los Redunos tiene características únicas y es uno de los más nuevos en Rafael. Tiene 35 años. Su represa no es de hormigón como el resto de las presas locales y su central es reversible que funciona con dos turbinas tipo Francis, ¿sí? Que mueven generadores con una potencia total de 224 megavatios. Recordemos que la anterior turbina era 1,2 megavatios y ahora estamos hablando de una turbina de 224 megavatios. ¿Quién es el que podemos decir que es más grande la turbina? Y sí, es muchísimo más grande la turbina instalada en los Redunos que la turbina instalada en esta central hidroeléctrica de cauce de río. ¿Sí? ¿De qué depende eso? Y también depende de la cantidad de agua. El agua tiene una energía y esa energía almacenada en el movimiento, ¿sí? en la altura que tiene, en el salto que puede provocar y transferirse esa energía a la turbina. En definitiva, el agua es la que debe la energía. Entonces, también depende de eso, el tamaño va a depender de eso, el tamaño de la turbina a diseñar. Entonces, bueno, ustedes es para que se den una referencia entre una central y otra. 1,2 megawatt a 224 megawatts, ¿sí? Megavatios. Estamos hablando de potencia aparente. Entonces, sí, es directamente proporcional al tamaño, la potencia al tamaño de la turbina, ¿sí? Eso lo genera y lo inyecta a la red. Es gigante la turbina que hay en los Red 1. Acá, por ejemplo, tenemos lo que genera la central de Yacyretá, el norte del país, en límite con Paraguay. Es una Yacyretá, seguramente han escuchado, es una central hidráulica, ¿sí? Una hidroeléctrica, que está en límite hay convenio con Paraguay para la administración de la central. Fíjense ahí, he colocado el mapa y dónde está ubicada, y fíjense la potencia generada. Vos te metes ahí en la página y te dice la potencia generada en la última hora: 1421 megavatios. Estábamos hablando que la de recién era de 1,2 megavatios. Bueno, esos son 1421. Fijémonos la magnitud. Y bueno, esa magnitud depende de la cantidad de agua que hay, y del tamaño de las turbinas, obviamente. Así que, para que entremos un poco en dimensión de las centrales, les había comentado que la central solar de Mendoza, fotovoltaica, era de 6 megawatts. Acá estamos hablando de 1421 megavatios. Fíjense el tamaño que tiene cada una de las turbinas estas, ¿eh? El tamaño del parque. Fíjense en la figura de arriba, la fuerza que tiene ese agua. Bueno, y sí, es 1000 veces mayor la fuerza de ese río comparado del dique del canal Cacique Huaymalén, sí. Entonces, ¿podríamos instalar una turbina de esta en el canal Cacique Huaymalén? Y la respuesta es no, ¿sí? Este es el primer piso que les hablaba. Esta es la punta, la parte de arriba del generador, ¿sí? Fíjense la cantidad de gente trabajando para hacerle mantenimiento. Hay técnicos, ingenieros, que trabajan para que cada una de estas turbinas estén funcionando permanentemente. Hay un exhaustivo plan de mantenimiento para que esto funcione, porque si esta central se para todo el país, básicamente, ¿sí? Da muchísima cantidad de energía. Colapsa el sistema si esta central se para, por ejemplo.
Bueno, ahí vemos varios técnicos, mantenimiento, hay sistemas de comando, fíjense que tiene que haber sistemas de monitoreo, alarmas, sistemas de escala, sensores de velocidad, sensores, mediciones de corriente, mediciones de tensión, sistemas de protección, y comando, bueno, y todo eso no solo eso, solamente lo que les estoy comentando es para poder manejar la turbina. Después está también para que abrir la compuerta, todos los sistemas para abrir las compuertas que le dan paso a esta turbina, todo el sistema civil del lugar, la iluminación, los sistemas eléctricos, los tableros. Chicos, hay para trabajar y para aprender una barbaridad, es lo que es el mensaje que les quiero dar. Así que bueno, es muy lindo todo este tipo de trabajos que pueden ustedes realizar con tener los conocimientos de electrotecnia y de las demás materias. Pueden aplicarse a sistemas gigantescos como estos y también a sistemas muy pequeños. Bueno, potencia instalada en el país. Por ejemplo, este es un dato sacado de Camesa, que es el ente donde es el mercado donde se comercializa la energía, ¿sí? Camesa es un organismo que regula el comercio de la venta, compra y venta de energía. Y bueno, fíjense que la potencia en el 2019 del país instalada fueron de 39.000 megawatts, ¿sí? Por un lado estábamos hablando de la generación, y por otro lado podemos hablar de la potencia instalada, o sea, lo que se requiere de potencia para hacer funcionar a todo el país. O sea, la cantidad de máquinas que hay, la cantidad de focos que hay que llevar desde la generación a los consumos, ¿sí? Por un lado tenemos la generación y por otro lado tenemos la potencia instalada, la potencia generada y la potencia instalada, ¿sí? Si estábamos hablando que la central de Yacyretá tenía 1420 megawatts, había producido en la última hora. Bueno, la potencia en el 2019 son casi 40.000 megawatts, ¿sí? O sea, faltan 40 centrales como la de recién para abastecer a todo el país. Esa es la dimensión. No es un dato que les voy a que se lo aprendan de memoria, pero para que tengan dimensiones de lo que se consume, de lo que se genera en el país, ¿sí? Fijémonos que en el año anterior, en el 2018, había 1.166 megas menos. O sea que del 2018 al 2019 se instalaron en máquinas, barrios, edificios, industria, etcétera, etcétera, 1.166 megawatts de potencia, ¿sí? Eso representa el 3%, como se observa ahí en la imagen. Y bueno, podría decirse que representa casi en potencia una central más de Yacyretá. Fijémonos que esto eran 1420, bueno, aproximadamente un poco menos de una central Yacyretá. ¿Qué me dice eso como valor informativo ahí? Un país, si la potencia año a año no crece, económicamente puede decirse que, o sea, si nosotros colocamos más industrias, si se hacen inversiones, toda una información complementaria que yo comento. Esto es un indicador, podría decirse un indicador económico importante. Si nosotros, por ejemplo, del año 2019 al 2020 y no se instaló
la potencia instalada del país no se varió, podemos estar hablando de que no hubo crecimiento. La gente que nació, ¿dónde está toda la gente que nació nueva? Hay que seguir, que el país tiene que seguir creciendo. Entonces, bueno, eso es un indicador de que hay más industria, de que hay más viviendas, ¿sí? Puede ser tomado como eso. Pero bueno, también hay que, si hablamos de que creció en 1166 megawatts con respecto al año pasado, también hay que invertir para generar esos 1166 y no comprarlos en el exterior, porque comprarlos en el exterior implica un gasto que después se traslada en impuestos, en energía más cara, ¿sí? Bueno, es para que tengan un panorama un poco informativo. La evolución de la potencia instalada por año. Fijémonos cómo, fíjense, el verde es la hidráulica, la nuclear, la turbina de vapor, la turbina de gas, la de ciclo combinado, la diésel, la fotovoltaica, la eólica, ¿sí? Ahí están los distintos colores. Fijémonos el crecimiento del año 92 al 2019, y acá está la potencia instalada del país. Fijémonos los años de crisis, del año 2000, 2001, ¿sí? Al 2005, la potencia instalada, fíjense, constante, o sea, no se pusieron fábricas, no barrios, o sea, mínimo. Bueno, eso nos habla un poco de lo que les comentaba recién. No quiero darles una clase de... Pero bueno, es importante tener noción de los valores de potencia que se generan, que se consumen. Y bueno, es un poco el panorama de la generación del país. Bien, la demanda de energía. Bueno, es una tabla donde a modo informativo tienen, recién veíamos la potencia instalada. Bueno, todos esos equipos demandan potencia y demandan energía. ¿Sí? La potencia es la energía instantánea, podríamos decirlo, y a medida que yo consumo una potencia en una determinada cantidad de tiempo, esa potencia se transforma en el tiempo en energía, ¿sí? Es energía que yo consumo. Ya vamos a entrar a analizar bien esos términos, que muchos los confunden, y bueno, y de a poco vamos a ir conceptualizando. La unidad de energía, recién estábamos hablando que la potencia es el watts, o el vatio, o el volt-ampere, ¿sí? Y la unidad de energía es el watts hora, ¿sí? La G adelante es el prefijo que sirve para aumentar o disminuir la cantidad de miles, ¿sí? Esto es giga, watts hora, significa son 10 a la 9 watt hora, ¿sí? Mega son 10 a la 6 watt hora, ¿sí? Recién hablamos de megawatt, significa millones, son millones de watts. Acá son gigawatts, son 10 a la 9 watts hora. Bueno, Gran Buenos Aires, fijémonos, esto es la cantidad de energía entre enero y diciembre, para tener una referencia. Gran Buenos Aires ocupa obviamente casi el 40%, nosotros nos ubicamos en el 6,2%, o sea, de toda la energía consumida en enero de 2019, de los 128.000 gigawatts, nosotros consumimos de eso en ese mes en particular el 6,2%. Es una referencia para que tengamos idea del consumo energético de Mendoza, ¿sí? de la zona Cuyo. Bueno, ¿de qué depende lo que comentaba un poco recién de la generación hidráulica?
Y depende un poco también de los caudales que tienen los ríos y demás. Fíjense el río Paraná, de donde está la central de Yacyretá, tiene 13.266 metros cúbicos por segundo. Quizás esta imagen la tendría que haber puesto 2 filminas más arriba, pero bueno, aquí está. Fijémonos, esos 13.000 metros cúbicos por segundo, comparémosla con el río Mendoza, 50 metros cúbicos por segundo. Y no podemos poner una central como la de Yacyretá en Mendoza, ¿sí? Una central hidráulica. Podemos poner centrales fotovoltaicas que generen mucho, sí. Pero bueno, es un dato que coloco para que tengamos una referencia. El Futaleufú, por ejemplo, otro río de gran caudal, el Limay, hasta la zona de Comahue y toda esa zona, 260 metros cúbicos segundo, 273 metros cúbicos segundo. Nada que ver a los ríos de la provincia, ¿sí? Son ríos muy caudalosos. Fijémonos la cantidad de energía. Ahora estamos hablando en términos de energía, gigawatt hora. En el año 2019. Energía mensual del año 2019, más o menos, ¿sí? Pueden ver que estamos hablando de Yacyretá, 16.000 gigawatt hora mensuales. O sea, Yacyretá aporta el 45% de la energía hidráulica del país. Bueno, el sistema interconectado nacional. Todas estas grandes generaciones, ¿sí? Yacyretá está en el norte del país, en el límite con Paraguay. Obviamente no están esos consumos en esas provincias. Entonces hay un sistema interconectado que ven, ustedes pueden observar el anillo en rojo que hay, líneas de 500 kilovolt en particular, donde estas grandes centrales inyectan la energía, ¿sí? Se inyecta energía al sistema y se consume en las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, fíjense cómo se inyecta energía al sistema y va para la zona de Buenos Aires, que es donde estoy marcando. Por Mendoza pasa una línea de 500 kilovolt y bueno, toda esa energía se inyecta y los distintos organismos, empresas, consumen energía del sistema, ¿sí? Esto es un poco ahí, si bien es un poco más complejo de lo que estoy explicando, porque intervienen muchos organismos. Por ejemplo, CAMESA es el ente que administra la compra y venta de esa energía, de cómo se va a vender. Por ejemplo, yo soy EDEMSA, le puedo comprar energía a la central que vimos recién en la otra punta. Yo estoy en Mendoza y le puedo comprar. Entonces hay un mercado donde se colocan los valores de la energía y ese mercado lo regula CAMESA, ¿sí? Hay empresas que se encargan de hacer el mantenimiento de las redes de transporte, como Distrocuyo acá en Mendoza. Entonces Distrocuyo se encarga de administrar las redes de media y alta tensión, de transporte específicamente, en Mendoza, ¿sí? Hay líneas de 132, de 500 kilovolt. Bueno, esa compañía es la que se encarga de hacer el mantenimiento de esas líneas. Después está EDEMSA, que se encarga de hacer, por ejemplo, la distribución en San Martín, en la zona este de Mendoza, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que convivir en el sistema interconectado nacional. Bueno, eso fue un poco la información de lo que es solamente centrales. Hablamos un poquito de líneas y de centrales hidráulicas. Fíjense todo lo que hay por explicar en lo que es generación. No explicamos nada de lo que es térmica, fotovoltaica, eólica, nucleares. Hay todo un mundo a
a explicar, a que ustedes también por motivación propia, porque los alcances del curso no dan para dar todas esas temáticas, y para que sepan en el amplio grado de lugares donde pueden ir a trabajar. Pueden ir a trabajar en parte de generación, en todas las centrales comentadas, en el transporte, en la distribución, en el consumo. Bueno, cada uno después verá qué parte le gusta más y bueno, dónde encuentra trabajo. Seguramente algunos ya están trabajando en algunos lugares, pero bueno, hay para hacer mucho desde la parte electromecánica, de mantenimiento electromecánico, muchísimo, ¿sí? Hay mucho trabajo por hacer. Así que bueno, la idea de lo comentado es que ya les voy a dejar a ustedes seguramente para lo que es el EGI. Van a hacer un trabajo completando todo este informe que acabo de hacer, toda esta información de centrales hidráulicas que di un poco. Ustedes van a tener que ir completando. Vamos a armar grupos y en la parte de transporte, en la parte de distribución y en la parte de consumo les voy a ir dando actividades para que se presente. Vamos a ver si podemos hacerlo como EGI o bueno, o un trabajo en particular, pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que estamos en contacto, espero que hayan aprendido y un saludo grande.